24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos tal como lo dispuso el COE Nacional, empezó a regir el toque de queda, por lo cual se realizan controles vehiculares en Guayaquil. Vamos a empezar en esa ciudad. Luisa María Heredia nos tiene la situación del momento en vivo a esta hora. Hola, Luisa María. Hola Milton, amigos televidentes, buenas noches. En efecto, nosotros nos encontramos en el puente de la Unidad Nacional, que es uno de los accesos a la ciudad de Guayaquil, donde exactamente a esta hora, a las 20:02, cuando ya está rigiendo el estado de excepción decretado por el gobierno nacional y el confinamiento que terminará el lunes a las 5 de la mañana, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal junto a miembros de las Fuerzas Armadas ejecutan ya un operativo de control a los vehículos que aún circulan por esta vía. Una considerable cantidad, mayormente en el sentido Durán-Guayaquil, aunque minutos antes de las 8 de la noche, de hecho pudimos captar algunas imágenes desde el aire del importante flujo vehicular que salía desde la zona de Guayaquil, pasaba por el ingreso a San Borondón hasta llegar a la entrada del cantón de Durán. Desde alrededor de las 6 de la tarde, de hecho, el tránsito en la ciudad empezó a congestionarse por el traslado de los ciudadanos hacia sus hogares. Y durante la mañana y tarde la tónica fueron las aglomeraciones. Ciudadanos que decían haber salido a aprovechar el tiempo que quedaba, las pocas horas previas ya al confinamiento de 57 horas que empezó, para hacer algunos trámites. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Más agitado que de costumbre. Así estuvo el centro de Guayaquil este viernes. Y es que a pocas horas de que inicie el confinamiento de fin de semana, los ciudadanos salieron a hacer ciertos trámites que habían dejado para el sábado, pero que debido al estado de excepción tuvieron que adelantarlos. Aprovechando porque ya hasta las 8 de la noche iban a cerrar, entonces el fin de semana ni cómo. En la zona bancaria el movimiento era intenso. Sacando el dinero, porque sin dinero imagínense cómo nos quedamos encerrados, aunque sea tener dinero por cualquier emergencia. Voy al banco a cambiar un billete que se me dañó y comprar medicina para el encierro. A lo largo de la avenida 9 de octubre, principalmente donde se concentra el comercio, el vaivén de ciudadanos incluso iba aumentando conforme las horas iban pasando. Es que había que aprovechar el tiempo, hasta el último minuto de hecho. Y la verdad es que hay que aprovechar las últimas horas que nos quedan para hacer todos nuestros trámites. En la bahía de Guayaquil, zona de gran concurrencia donde son comunes las aglomeraciones, la mañana y tarde de este viernes parecía que se había multiplicado la gente. Aquí en este caso comprando aquí las cosas en la bahía. Estamos comprando algunos implementos para trabajo artesanal. Bueno, aprovechando estas horas para regresar pronto a la casa. Y ese mismo escenario se repetía en casi toda la urbe. En el suburbio de Guayaquil, en la entrada de la 8 al noroeste y en Vergeles. Ya pasadas las 6 de la tarde cuando empezaron a cerrar los locales. Que tenemos que recoger a las 6 de la tarde y regresar el día lunes a las 8 de la mañana. Transeúntes y conductores tuvieron que acelerar el paso y de inmediato se formó el tráfico. Las calles de Guayaquil se coparon de ciudadanos que ya con todo lo necesario tomaron la ruta a sus hogares para confinarse. Y esperemos que ese acatamiento, que esa obediencia sea realmente lo que veamos este fin de semana, aunque a esta hora, a las 20:05 aquí en el puente de la Unidad Nacional, ustedes lo están observando, aún hay tránsito vehicular cuando ya no debería mayormente, y eso nos habla de una desobediencia ciudadana todavía. Esperemos que este sábado y domingo no sea ese el mismo panorama. Como siempre, insistimos en el llamado de la aplicación de las medidas de bioseguridad y el quedarse en casa. Es lo que les puedo informar, compañeros, desde acá. Ustedes tienen más noticias en Estudios Diana. Tú sigues, muy buenas noches. Así es, Luisa María, muy buenas noches, gracias por la información. Y también en la capital, esta noche, entidades de seguridad inician los operativos sobre el cumplimiento del toque de queda. Hasta el régimen Quito nos trasladamos con Paul Cuello, que nos cuenta más detalles de estos operativos y cómo se vive a esta hora el tráfico. Paul, muy buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, hoy se cumplió el primer día de estado de excepción y para finalizar esta jornada, entidades de seguridad realizarán un macro operativo en diferentes puntos de la ciudad de Quito. Está la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, agentes municipales también que saldrán en pocos minutos a los sitios más conflictivos donde se han identificado precisamente incivilidades por parte de la ciudadanía. Está con nosotros el general Salinas para contarnos más detalles de estos operativos.
operativos. General, buenas noches. Buenas noches. 52,000 policías han sido desplazados a nivel nacional en 120 puntos de control fijos y móviles. La coordinación interinstitucional ha sido muy importante. Todas las instituciones están participando en estos controles y focalizaremos sobre todo los sitios donde existan más aglomeraciones. ¿Estos operativos se extenderán durante el fin de semana, general? Sí, tenemos dos tipos de operativos, unos para fin de semana, viernes, sábado y domingo con las restricciones todo el día, y tenemos los operativos durante toda la semana hasta que se acabe el estado de excepción. Sobre el tema de los funcionarios que les están acompañando, general. Sí, tenemos la participación de Fuerzas Armadas a nivel nacional, hay una gran coordinación, sobre todo en todos los niveles operacionales. También tenemos en las diferentes ciudades la participación de agencias metropolitanas, y donde tiene competencia tránsito también la policía apoyará estos operativos. Muchísimas gracias al general Salina. Bueno, siendo las 20:07, acá en la Avenida Occidental aún se ve circulación de los vehículos, ciudadanos que no cumplen con el toque de queda. Mañana les estaremos contando más detalles de estos operativos que se desarrollarán esta noche en algunos puntos de la capital. Milton, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por el informe. Desde el Regimiento Quito 1 empieza entonces el control en las calles de las principales ciudades de todas las provincias donde ya rige el toque de queda. Son 16 provincias, así que por favor a casa. Y la mañana de este viernes las personas aprovecharon las últimas horas antes del confinamiento para comprar alimentos e insumos, y en la tarde en la mayoría de establecimientos se registró un flujo normal de personas. Vamos ahora nuevamente a exteriores. Luis Alfredo Zúñiga está en Guayaquil. Antes de revisar las compras, vamos con Luis Alfredo. Milton, así es. Muy buenas noches también, amigos televidentes. Son las 8 de la noche con 8 minutos. Y antes de mencionarle cuál fue el movimiento también en los mercados, les indicamos a esta hora, cuando ya rige el toque de queda, cuál es el movimiento aquí en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. El tráfico, las imágenes hablan por sí solas, es aún intenso. Hay taxis, hay vehículos particulares, pero también hay uniformados, tanto de la policía, de la autoridad de tránsito municipal y también de las Fuerzas Armadas, que ya realizan los controles en este punto. Sin embargo, aún se ve una gran afluencia de vehículos. Ya en los próximos minutos tendremos quizás los resultados al respecto. Donde también hubo una gran afluencia de personas es, como tú lo indicabas, Milton, en estudios, por la afluencia de personas en los mercados municipales de Guayaquil. Quizás en la tarde se vio un menor número, pero en la mañana incluso se divisaron filas tanto de personas como de vehículos. El detalle al respecto se lo presentamos en el siguiente reportaje. Cayeron las 4 de la tarde en Guayaquil, hora en que los mercados municipales cerraron sus puertas, y en mercados como el de Gómez Rendón en el centro de la urbe ya el movimiento era menor. Ya no se atendía y salían las últimas personas con sus compras para pasar el primer fin de semana dentro de casa, como parte del toque de queda. Una hora más temprano, a las 3 de la tarde, en el mercado central era otro el panorama, pues las personas seguían comprando, aprovechando la última hora que tenían para alcanzar a hacer sus compras. Ciudadanos y taxistas se acumularon en este punto de la ciudad. Comprando para el día sábado y domingo, que vamos a estar encerrados. Pero eso no es nada comparado a lo ocurrido en horas de la mañana. Filas de personas y de vehículos, compradores que salían con fundas, carritos e incluso sacos. Ese fue el movimiento, por ejemplo, en el mercado de Sauces 9 en el norte de Guayaquil, la mañana de este viernes. Dice que van a estar las tiendas cerradas, entonces estamos haciendo las compras. Abasteciéndonos porque aquí en el mercado se consigue un poco más barato. En el mercado José Mascote el ambiente fue el mismo. Estuvo caracterizado por gran cantidad de compradores, vehículos y vendedores ambulantes. Me parece que sí está bien, porque si no hacen eso, seguimos en lo mismo. En el mercado norte también se registraron filas. Hay que hacer caso a la nueva reglamentación, hay que hacer conciencia. A eso se sumaron algunas denuncias por especulación de precios. Han subido también los cereales aquí, las frutas, todo. Han aprovechado los comerciantes para subir los productos. Y todo caro, como siempre en estos mercados todos suben. En las principales arterias de la ciudad, el tráfico vehicular fue intenso tanto en la mañana como en la tarde.
Los centros comerciales y supermercados han cambiado su horario de atención de lunes a viernes para ajustarse al estado de excepción. Y durante el fin de semana, las tiendas, supermercados y restaurantes tendrán sus locales cerrados. Sin embargo, la ciudadanía podrá acceder a los productos de estos sitios mediante el servicio a domicilio. Esa es la información, amigos televidentes, y recordarles, pese a que estos puntos, mercados, supermercados y demás, van a permanecer cerrados con sus locales in situ, en físico, se va a poder atender mediante los servicios de entrega a domicilio, así que estar muy pendientes al respecto. Mientras tanto, aquí en la avenida 25 de Julio continúan los controles por el tránsito vehicular. Nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarle la radiografía de lo que ocurre en las calles. Mientras tanto, tú, Diana, continúas con más información en estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luis Alfredo, por la información en el sur de Guayaquil. Y ahora nos trasladamos hasta Cuenca. Existe inconformidad entre los habitantes por las nuevas medidas. Sin embargo, son conscientes de la crítica situación sanitaria por el COVID-19. Para más información, nos enlazamos con Iván Rodríguez. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas noches. Ha iniciado el toque de queda en la ciudad de Cuenca y en las 16 provincias. Sin embargo, este es el panorama que encontramos en la ciudad de Cuenca. Altísimo el tráfico, ciudadanos que se siguen movilizando hacia sus destinos. Mientras tanto, durante esta jornada se registraron aglomeración de personas en mercados y supermercados. De eso les contamos en la siguiente nota. Movimiento inusual se observó en mercados y supermercados de Cuenca a pocas horas del confinamiento. Los ciudadanos llegaron masivamente por productos de primera necesidad, debido a que ni el sábado ni el domingo se podrá salir. Tenemos que proveernos de los son verduras, alimentos de primera necesidad, para evitar ya salir. Una de las zonas de alta concurrencia es el mercado mayorista Feria Libre El Arenal, donde existe preocupación de que los productos no se vendan y se eche a perder una buena parte de la mercadería. Vendemos productos perecibles que tienen un tiempo que si no salen se nos dañan y eso genera una pérdida tremenda para nuestra economía. Si bien las actividades económicas se verán menoscabadas, no obstante gran parte de la ciudadanía comprende la necesidad de la medida. Por una persona pagamos todos. Hay mucha gente irresponsable que ya que nos anuncian, que nos dicen, no hacemos caso. Nos afecta bastante. A todos nos afecta, pero ya nada es por nuestro bien y tenemos que seguirnos cuidando, nada más. Por una parte está bien y por otra vuelta por los negocios y todo eso está muy mal. Los que no paralizarán sus actividades son los restaurantes, aunque solo bajo la modalidad de entrega a domicilio. Dependemos mucho de los fines de semana, pero bueno, toca acomodarnos a las medidas. Lo que se espera es la colaboración de la ciudadanía, pues se anuncian controles estrictos. Mientras tanto, en pocos minutos más arrancan los operativos de control desde el Parque Calderón. Se pide la colaboración de la gente. Es todo desde la ciudad de Cuenca. Retornamos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por la información desde Cuenca. Y como les contábamos hace un momento, mucha gente aprovechó la mañana y tarde de hoy para abastecerse de víveres en la capital. Así lucía la mañana de este viernes el mercado mayorista ubicado en el sur de la capital horas antes del confinamiento total. Hay bastantes personas que están alrededor, así no teníamos mucha comida. En el norte no se registró el mismo número de personas. ¿Cómo está el mercado? Mire y cómo está. Y entonces vaya a Santa María, al Megamaxi, Supermaxi, full. Ellos reconocen que es una medida necesaria debido a la saturación en el sistema de salud. Sin embargo, les preocupa quedarse con la mercadería. Sí, afecta a todo, para todos mismos, no solo para uno, en todo sentido afecta. Esto está colapsado, ahorita ya no hay dónde poner enfermos, está lleno. Entonces, por esta situación yo le veo que esta alternativa que hace el gobierno, yo le veo de acuerdo. Y en los supermercados, el panorama es el mismo. Bueno, realmente se ve un incremento de un 20% a lo habitual de los otros días que nosotros validamos acá. La tarde en el centro histórico tampoco se registraron largas filas en las afueras de los supermercados. Según los comerciantes, la mayoría de ciudadanos aprovecharon el día jueves para realizar sus compras. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas.
Y durante el toque de queda sí se permitirá la circulación de taxis amarillos y el transporte público podrá funcionar según las disposiciones de los municipios. El presidente del Comité de Emergencia Nacional, Juan Zapata, aclaró otras dudas esta mañana. Sobre el cuarto estado de excepción que ha emitido el Ejecutivo en el contexto de la pandemia, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, contestó algunas de las preguntas que aún quedan pendientes. Sí, durante el toque de queda se permitirá la circulación de taxis amarillos y también la operación del transporte urbano. Este último estará regulado por cada municipio, pero exclusivamente para transportar a quienes trabajan en sectores que no pueden detenerse. Ayer nos llamaba, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privados. Decía que sus funcionarios no tienen transporte y necesitan que los taxis los lleven, porque tenían esa duda. Y muchos funcionarios de primera línea. Entonces, por eso se aclara que los taxis puedan, solamente trasladando personal de primera línea, circular. Zapata además recalcó que, por ejemplo, panaderías, despensas y farmacias podrán seguir trabajando durante el toque de queda, pero solo realizando entregas a domicilio. La atención en locales durante este lapso está terminantemente prohibida. El delivery está autorizado, usted puede utilizar esa modalidad. El KFC, perdón que ponga un nombre, lo cierra y atiende a domicilio porque eso está autorizado. Pero lo que no podemos hacer es abrir y recibir personas porque el toque de queda lo impide, la gente no puede movilizarse. Y ante las dudas que surgieron en las últimas horas, Zapata es enfático. El toque de queda durante los fines de semana empezará a las 8 de la noche del viernes y terminará a las 5 de la mañana del lunes, inclusive durante el próximo feriado. Los horarios están en el estado de excepción, Carlos, y está en la resolución y eso no se puede modificar. No se puede modificar porque ya está firmado el decreto y está hoy en control constitucional. Así al menos hasta el 20 de mayo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Vamos al EQ 911, donde se está haciendo el control a nivel nacional de lo que está ocurriendo en las ciudades del país que están bajo el toque de queda. María Gracia Costa está en la sala central del EQ 911 para contarnos. Hola, María Gracia. Hola Milton, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Nosotros estamos viendo en este momento cómo está la situación de varias ciudades del país después de que inició ya el toque de queda, que recordemos es hasta el lunes a las 5 de la mañana. Ustedes pueden ver en pantallas, la primera imagen que había era en el Comité del Pueblo, donde lamentablemente todavía existía una gran carga vehicular y de personas en la ciudad. Ahora tenemos la playa de Same, en la provincia de Esmeraldas, se ve totalmente controlada, en orden. Al parecer la gente no está saliendo. Regresamos ahora, por favor, si me ayudan. Estas imágenes son de Ibarra. Sí, estas imágenes son de Ibarra. Estamos mirando en este momento cómo está la situación. Y por favor, si me ayudan también, ustedes pueden observar que hay poca carga vehicular, hay buses, vehículos y demás. Pero en este momento vamos a ver, por favor, si me ayudan con Ambato. En Ambato también hemos podido observar que hay todavía ciudadanos y vehículos en las calles. Esto es en el sector de Huachi Grande, en la ciudad de Ambato. Recordamos que nos encontramos ya en toque de queda a partir de las 20 horas, lamentablemente, como pueden ver, y nosotros estamos observando acá en el EQ 911, los ciudadanos continúan en las calles en distintos sectores. En la capital, por ejemplo, veíamos que en el sector del Comité del Pueblo todavía se encontraban. Recuerden que es por su salud que tenemos que cumplirnos, adaptarnos y cumplir estas disposiciones que han sido dadas por el COE Nacional y también legalizadas por el decreto del presidente. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Sigue en sintonía de Teleamazonas, que ya regresamos con más noticias. Seguimos informándoles, amigos. Con 4 votos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió remover de su cargo al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, por supuestos impedimentos para ejercer su función. Murillo asistió a la sesión extraordinaria del organismo para presentar sus descargos. Hubo 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, con lo que el Consejo de Participación Ciudadana resolvió remover de su cargo como vocal de la Judicatura a Fausto Murillo. Esto incluso luego de que el propio ministro del Trabajo, Andrés Isch, envió esta misiva a la titular del organismo, Sofía Almeida, detallando que el director de servicio público de esa entidad solicitó el levantamiento del impedimento legal que se había señalado en un inicio. El vocal de la Judicatura estuvo presente en la sesión.
tuvo 20 minutos para presentar sus descargos. Lo aducido, lo señalado por el señor ministro de Trabajo no tiene ningún asidero legal. Repito, tengo prohibición para la carrera judicial, no tengo impedimento para el ejercicio de la dignidad de vocal del Consejo de la Judicatura. Pero la titular del organismo, Sofía Almeida, insistía en que Murillo debía ser removido, pese a las explicaciones. Usted mismo está admitiendo que tuvo el impedimento. Yo creo que usted no está, o no me estoy explicando bien, o no está queriendo entender bien. Almeida, contra todo, estaba lista para mocionar su inmediata remoción. Pero Francisco Bravo, vicepresidente del organismo, pidió la palabra para recordarle al Pleno que la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo Transitorio, entre ellas el nombramiento de Murillo como vocal de la Judicatura. Porque el señor coordinador de asesoría jurídica o quien hizo el informe no valoró lo que determina esto, señora presidenta. El dictamen de la Corte Constitucional que blindó las acciones del Consejo de Participación Transitorio, que tuvo facultad extraordinaria. A las intervenciones se sumó el vocal Hernán Ulloa, quien agregó que dentro de las competencias del llamado Quinto Poder no está remover a ningún funcionario. Ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tenía la facultad de remover a ningún funcionario de los cuales tenía la obligación de designar. Pero los votos no le alcanzaron y Murillo fue removido. Con esta decisión su cargo será asumido por Elsie Celi, suplente. Ella, al igual que la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, ha sido vinculada con el Partido Social Cristiano. Más temprano el vocal Fausto Murillo denunció que el intento de destituirlo responde sobre todo a intereses políticos. El fondo es que quieren tomarse la administración de justicia. ¿Para qué? Para revisar las sentencias de casos emblemáticos de corrupción que conmovieron al país. El caso Sobornos, el caso Singue y algunos otros casos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Al menos $4 millones habría destinado la contratista No Limit para repartir entre los funcionarios estatales que se habrían confabulado para recibir el dinero a cambio de gestionar los pagos. Las grabaciones evidencian la presión por hacer efectivo el dinero. No es la única empresa que sucumbió a las redes de la corrupción para lograr que los funcionarios públicos hagan su trabajo y paguen las planillas desde el Estado. No Limit es solo un caso que ha sido documentado hasta casi no dejar nada suelto. Las conversaciones entre el empresario que confesó el pago de sobornos y un exfuncionario de Petroecuador demuestran la avidez de los burócratas por ver el dinero. Raúl de la Torre, ex asesor de la gerencia de Petroecuador, estaba a cargo de intermediar para que el dinero llegue, por ejemplo, a las cuentas del secretario de Presidencia José Augusto Briones y su hermano. Verás, para que te quedes tú más tranquilo, para que no pienses que yo me voy a coger el dinero del José Augusto, trata de que te transfieran a la cuenta anterior, que es del hermano que tiene un fideicomiso. Ya, ¿cuál? A esa cuenta de Costa Rica, la que te di la última, la segunda es del hermano, del Adolfo Augusto. Transfiérele al man, pues, así te quedas tranquilo y ves que no me cojo. Entonces, mándame más datos. Yo no tengo ningún problema. Pero no es duda. Tras este episodio de desconfianza, por lo que pueda ocurrir en el camino con el dinero pactado para la entrega a cada uno de los integrantes de esta organización, se da un nuevo diálogo entre De la Torre y De la Paz, ya hablando de montos. Para ambos resultaba una prioridad garantizar la transferencia del dinero a los hermanos José y Luis Augusto Briones. Es una consultoría en general lo que tienen estos ñatos. Y me dijo que por favor, ahí $1 millón y los $500,000 en la otra cuenta que te di del otro ñato y queda limpio el tema. Ya, ok. Acá hablamos, no te preocupes. Entonces José de la Paz le explica a De la Torre cómo es que se maneja lo del dinero dentro de su empresa. Mañana tengo que hablar con el financiero. Hoy es domingo. El que maneja todas mis cosas. Es que yo no transfiero. Hay una persona que maneja todas las platas. Yo no manejo. No obstante, la insistencia comienza a complicar la relación y esto se evidencia en las conversaciones. Los interlocutores dan cuenta de la presión que marcan los hermanos Augusto y el resto de beneficiarios por la efectivización del dinero. José de la Paz, el promotor de las reuniones y De la Torre en este caso, habla del porqué de las largas a las ansiadas transferencias. Cada hora y cada día los ponía nerviosos.
¿Cuál es el problema de aguantar 4 días si estoy transfiriendo $4 millones? No son $1.500. ¿Tú crees que no chequea a la gente una transferencia de $600,000 o de $1 millón? ¿Tú crees que eso es factible? Sí, yo sé, pero para eso están los contratos, güey. ¿Sí me entiendes? Y es que entre los supuestos beneficiarios, aparte de los hermanos Augusto Briones, estarían los hermanos Esteban y Pablo Celi, tíos de Raúl de la Torre y otros de menor influencia dentro de esta estructura. De la Paz no la tenía fácil. Claro, pero si ves que me están diciendo, en realidad, o sea, $1 millón en la una, 500,000 en la otra, $1 millón en la otra, estamos hablando de $4 millones. Lo cierto es que es solo una de las empresas, es solo uno de al menos 14 casos que se han destapado tras la acción coordinada de la Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General en Ecuador. Emblemático caso de corrupción que tiene en prisión a altos funcionarios de gobierno y de Estado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional decidió que la investigación patrimonial que impulsa la ley de extinción de dominio prescriba a los 15 años. Se aprobó con 88 votos y fue una moción presentada por José Serrano sobre este tema que fue vetado por inconstitucionalidad. La Corte Constitucional sugirió a la Asamblea Nacional que establezca un tiempo para no vulnerar la seguridad jurídica. Además, tras no alcanzar los votos para ratificarse, se allanaron a las observaciones que envió el Ejecutivo. Esta normativa fue impulsada con el objetivo de recuperar los bienes de origen ilícito o injustificado, lo que incluye a casos de corrupción y otros delitos como el narcotráfico. El sector económico aspira a que se haga una propuesta de reforma a la seguridad social para evitar el colapso del sistema de pensiones. Esto será un trabajo que deberá elaborar el próximo gobierno. Una vez más, los expertos insisten en que Ecuador requiere alternativas para encontrar viabilidad financiera para que el sistema de pensiones sobreviva los próximos años. Si no hay una reforma del sistema, en unos 2 o 3 años tendremos la situación de que el IES ya no podrá honrar las prestaciones y los pagos de pensiones que tiene planeados. Y el fisco muy difícilmente podrá cubrir ese hueco. Necesariamente se deben adoptar decisiones inmediatas. Por esto, la reforma del sistema de pensiones es impostergable. Es incompatible con la evolución demográfica. En una reforma que se requiere de manera urgente, de manera significativa. El impacto económico que incrementó el desempleo y la falta de nuevos aportantes se traduce en un complejo panorama. El año 2022 y 2023 son bastante críticos. Entonces, por lo tanto, el sentido de urgencia para la reforma. Además, están preocupados tras la aprobación de la Ley de Educación Intercultural por el financiamiento que se requiere debido al incremento salarial de los maestros. Si es que se hace efectiva, va a perforar aún más los problemas del IES. Estamos haciendo el análisis jurídico, el análisis técnico. Entenderán ustedes que efectivamente se emitió esta ley donde da beneficios al gremio de la educación. No tiene estudios actuariales que solventen el financiamiento. Aunque la tarea será del próximo gobierno, los expertos ponen sobre la mesa de discusión posibles alternativas que eviten el colapso del sistema de pensiones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 15 días se podrá conocer si el contagio de la variante brasileña es comunitaria en el país, aunque según los ciclos epidemiológicos a finales de este mes ya podría serlo. Así lo dijo el ministro de Salud, Camilo Salinas. Además, se intenta identificar a las variantes existentes en hospitales. ¿Cuál es la variante de COVID-19 que prima en los hospitales? Esta es una información que el Ministerio de Salud aún no tiene, pero que busca descubrir. En estos 28 días vamos a hacer un testeo comunitarios y vamos a hacer la secuencia de genotipo de las variantes en todos los cuidados intensivos para saber cómo está circulando las variantes en diferentes provincias. En 15 días se confirmará si ya hay contagio comunitario de la variante brasileña P1, aunque el ministro de Salud admitió que quizá antes ya lo sería. Estaríamos hablando que entre 20, hablando epidemiológicamente, entre el 20 o al final de este mes, de acuerdo al porcentaje de transmisibilidad, podríamos decir que ya esta variante se puede dar como una variante comunitaria. Preocupa también el contagio en niños. Tenemos una proyección que puede ser en el mes 7 y el mes 8. Es decir, entre julio y agosto
vamos a tener un rebrote en niños y es por eso que es importante ahora cuidarlos. El ministro también confirmó la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este sábado, es decir, mañana, llegarán 336.000 dosis de AstraZeneca. La primera semana de mayo, entre el 3 y 4 de mayo, llegarán cerca de 500.000 vacunas Sinovac. En cuanto al plan de vacunación, el ministro de Salud y el secretario de Gabinete, Jorge Guatete, reconocieron que el ausentismo también se debe a las complicaciones para contactar a los adultos mayores, por lo que buscan alternativas. Si perdió la cita, pueden ir después de las 3 de la tarde a poder hacer su inoculación, tomando en consideración que existe todavía un ausentismo. Insisten en que 4 millones de dosis llegarán al país y que vacunarán a 2 millones de personas, aunque apenas van 647.000 inmunizados, por lo que deberán vacunar a más de 45.000 personas por día, inmunizando los 7 días de la semana. Dayana Monroy, 24 horas. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la paralización o suspensión de la administración de la vacuna de Johnson & Johnson producida por Janssen en algunas partes de los Estados Unidos, el mundo, incluido el país sudafricano y algunos otros países de la Unión Europea. ¿Por qué se suspende temporalmente la distribución de esta vacuna de Johnson & Johnson? Pues nosotros entendemos que hay unos informes de una coagulación o un evento de coagulación atribuido a la administración de esta vacuna. Estos eventos son rarísimos, es algo que nosotros en primer lugar queremos decirles. Se han reportado hasta la semana anterior 6 casos graves de más de 6.8 millones de vacunas o de dosis administradas, según los datos que nos confiere la FDA de los Estados Unidos. La vacuna de Johnson & Johnson ha suspendido su distribución a la Unión Europea y ha comenzado a profundizar el análisis de por qué esta trombosis podría presentarse. Algo muy parecido a lo que pasaba con la vacuna de AstraZeneca, que ustedes habrán escuchado, provocaba algún tipo de coagulación. Estas dos vacunas comparten algo muy similar, que las dos obtienen la capacidad de inmunizar a través de un vector viral. Nosotros entendemos que en este punto los pacientes que han presentado estas complicaciones en la coagulación de sangre se debe a que existe una especie de reacción antígeno-anticuerpo entre unas células pequeñitas de la sangre que se llaman plaquetas y obviamente esta unión entre la vacuna y las plaquetas. Esto podría generar en que en primer lugar baje en gran cantidad la cantidad de plaquetas, también se dé trombosis y se dé un evento muy parecido a lo que nosotros habíamos visto antes solamente con la heparina, a lo que se denomina una trombocitosis trombocitopénica en respuesta a la heparina. Ahora sucede algo parecido, pero en respuesta a la vacuna. Hay que entender que estas trombosis del seno venoso se ubican en el cerebro, son potencialmente fatales y obviamente esto de aquí tiene un tratamiento específico que ya se lo conoce, pero definitivamente son eventos graves. Ustedes, amigos, están preocupados por las vacunas, la de Oxford AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, la de Pfizer y demás. En este punto hay que entender que esta información que nos llega nos brinda confianza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo seguimiento y es más probable que a ustedes les caiga literalmente un rayo en la calle a que ustedes presenten uno de estos eventos. Esperemos que la autoridad sanitaria confirme la gravedad de estos eventos, que se descarte algún tipo de asociación y que nosotros podamos vacunarnos lo antes posible con la vacuna que esté primero en el país. Las vacunas son seguras, son eficaces, confíen en las vacunas, que esto va a ser lo único que nos va a ayudar a parar la pandemia. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.